Domingo de la Palabra, Seminario Diocesano de Morelia. Bienvenidos a este encuentro con Cristo a través de su palabra en los libros sapienciales. Los saludo con mucho gusto y esperamos encontrarnos con una novedad, con una luz nueva para afrontar estos libros que son un poco desconocidos por una parte, pero que son importantes en la historia de la salvación y de la revelación divina. Bueno, igual los saluda el Padre Iván Pimentel. Igual estamos en esta semana del Domingo de la Palabra. Hemos estado reflexionando diferentes acercamientos a los libros de la Sagrada Escritura, sobre todo el Antiguo Testamento. Y creo que hoy el tema es muy interesante, creo que es un tema que es fácil de digerir, agradable. Y pues vamos a ver estos libros sapienciales. Y lo primero es, maestro, ¿qué es el género literario de estos libros sapienciales? ¿A qué pertenece el género? Un poco describirlo. No es tan conocido como una narración, como un código o una profecía, géneros literarios que ya hemos abordado, pero este género literario se expresa precisamente en refranes, en discursos, en enumeraciones de cosas, donde el compositor, el autor, el sabio precisamente, como Salomón, como David y como otros que se mencionan en los libros sapienciales, emplean para dar una enseñanza, para dar una luz en el camino. Precisamente son como chispazos de la sabiduría divina, que es una luz incandescente y que comparte con el ser humano de esa manera tan cercana, ¿no? Que en un refrán te dice todo: hijo sabio, alegría del padre; hijo necio, disgusto de su madre. Y así como este tema, otros muchos que aborda esta corriente sapiencial israelita. ¿Qué es la sabiduría? O sea, desde el punto de vista bíblico, ¿qué sería la sabiduría en general? Porque son libros sapienciales, el tema, la sabiduría, que es el tema transversal, ¿qué es? Sí, en general la sabiduría es la pericia, la habilidad, la destreza para desarrollar un oficio, para desempeñar una tarea en la comunidad, como la de un gobernante, como la de un juez, y de tal manera que el arte de gobernar exactamente también es toda una sabiduría, un arte, lo que hoy diríamos la diplomacia. Pues bien, y ya en particular la sabiduría israelita consiste en la fidelidad a su palabra, cumplimiento de su ley, y de allí, pero no una ley como meramente coercitiva, es decir, vas a hacer esto, vas a hacer el otro, sino una ley que está inscrita como en el corazón del hombre, porque te invita. Un buen amigo es como un refresco del viento en medio del calor, etc. Entonces son frases ingeniosas, poéticas un poco, ya que también reflexionábamos sobre la corriente poética en la escritura. Entonces está cercano este género literario un poco a la inspiración poética, porque el sabio es ingenioso, el sabio es una manifestación de la inspiración divina, se puede decir, porque va adentro todo un contenido del cual vamos a hablar en una serie de temas que tocan estos libros sapienciales. Hablábamos un poco de este contenido que ya mencionaba, que es sobre todo el tema transversal, es el temor de Dios y el cumplimiento de la ley. No sé si pudiera abordar un poco más en esta línea. Claro, ahí en Proverbios capítulo 1, verso 7 dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría, y la fidelidad del hombre es su salvación. En pocas palabras dice allá desde el libro de los Proverbios. La temática abordada por los sapienciales parte de experiencias y consejos para el trabajador, para el amigo, para el gobernante. Habla de temas como la salud, la enfermedad,
la amistad, la sabiduría, propiamente la necedad, que aquí la necedad quiere decir prácticamente como la malicia. ¿Quién es el justo? ¿Quién es el necio, el malo, vamos a decir, el que actúa equivocadamente? Y sobre todo aparece un Dios que es el principio de la sabiduría. Así comienza precisamente el libro de la sabiduría. Toda sabiduría proviene de Dios. Entonces, y la personificación de la sabiduría también, en ese mismo libro, en todos los libros sapienciales aparece un poema sobre la sabiduría donde se condensa como la sustancia, la esencia de lo que es la sabiduría divina. Maestro, ¿qué libros comprende? ¿Dónde podemos encontrar en el Antiguo Testamento? ¿Cuáles son los libros a los que se extiende este género literario? Bueno, pues son propiamente 5, estrictamente hablando: Job, Proverbios, Eclesiastés, Eclesiástico y Sabiduría. Pero realmente tenemos muestras de la sabiduría desde José. Recuerden allá José en Egipto, capítulo 37 del Génesis en adelante, y en los salmos tenemos mucho. El primer salmo, ¿verdad? Dice: felices o sabios los que cumplen la ley del Señor, insensatos, necios los que la desprecian. A lo largo de la Escritura tenemos toda un desarrollo de lo que es la sabiduría hasta el Nuevo Testamento y el mismo Apocalipsis. Así que se podría decir que la Biblia es el libro de la sabiduría divina que comparte al ser humano para que actúe ya en la vida práctica. Hablábamos de ir ya a esta parte de los ejemplos. Por ejemplo, hablaba de la necedad. Por ejemplo, en el libro de los Proverbios 9:13, que nos dice de la necedad del hombre, habla muy fuerte. Son palabras que vienen en el libro de los Proverbios 9:13. Dice: doña necedad, es chismosa, estúpida e ignorante. Exacto, se dibuja la necedad como un personaje antipático, diríamos. No podía ponerle otro calificativo peor a todo esto que pone aquí. Y en cambio, la sabiduría es personificada. Ella es bella, atractiva, simpática. Es la inspiración del mismo Dios al crear las cosas. Estaba allí con su creador, el Señor Yahvé Dios. Era luz para una oscuridad inmensa. La sabiduría pone orden, pone el toque de simpatía, atracción y belleza, y por eso la necedad es pintada prácticamente como un ser repulsivo, ¿verdad? Como sería pues el maligno prácticamente. Claro. Otro ejemplo de Proverbios 12:15. El necio considera recto su camino y el sabio escucha los consejos. El necio descubre al instante su pena, el prudente disimula su afrenta. Ya son refranes, como he dicho, que son con contenido sapiencial, que dan orientación, pauta para el actuar en medio de una pena, en medio de ante una asamblea. Cierra la boca, cada uno se harta del fruto de su boca, cada cual recoge el producto de sus manos. En fin, el necio cree que su camino es el mejor y es el único, y desprecia a los demás, y precisamente ahí está el mal. En cambio, el sabio escucha consejo y llegarás a viejo, dice un refrán acá nuestro popular, coloquial, que allí también hay mucha sabiduría popular. Hablamos incluso un término ahorita que me acuerdo presente de algunos de los temas sapienciales, el mashal, que es así como esa sabiduría que se encierra en el pueblo ordinario, ¿no? Así como nosotros ahorita una canción de, no sé, José Alfredo Jiménez, la vida no vale nada, y que a veces encierran la sabiduría recopilada por nuestros abuelos, por nuestros padres, a lo largo de generaciones, y que encierran, aunque es una poesía, que a veces es un refrán, encierra una sabiduría de todos modos humana, pero que al mismo tiempo es una confirmación de la sabiduría divina. Claro, se dice también en un refrán que los evangelios
que los refranes son evangelios chiquitos. ¿Por qué? Porque en esas palabras tan poquitas pero tan bien dichas, Yahvé Dios inspira al ser humano para que en un momento determinado salte una chispa y te oriente y te guíe. Entonces es precisamente saber descubrir en el caminar diario, en una plática allí con un grupo de amigos, en un momento de fusión, pues ahí salen palabras que tocan el corazón, y esa es la sabiduría. De tal manera que no es algo imposible de llegar a estos libros sapienciales. Claro que ya aquí hablan, hay que verlos, como lo veremos un poquito más adelante, todo en un marco de una fe en Yahvé Dios, que es el principio de la sabiduría, el sabio de los sabios, y que comparte al ser humano esas pequeñas muestras de sabiduría para que llegue a la fuente inagotable de la sabiduría. Por ejemplo, a lo largo de la historia del pueblo de Israel, por ejemplo, los reyes aman la sabiduría, tanto, por ejemplo, el libro del segundo de Crónicas, cuando habla de Salomón, en el capítulo 1, es la petición que de alguna manera hace Salomón al reinar, pedir la sabiduría, y le responde Dios a Salomón: ya que piensas esto en tu corazón, y no has pedido ni riqueza, ni bienes, ni gloria, ni la muerte de tus enemigos, ni tampoco has pedido larga vida, sino que has pedido para ti sabiduría e inteligencia, para saber juzgar a mi pueblo, del cual te he hecho rey. Por eso te son dadas la sabiduría y el entendimiento, y además te daré riqueza, bienes, gloria, como las tuvieron los reyes que fueron antes de ti, ni las tendrá ninguno de los que vendrán después de ti. Está ahí, en esta petición de Salomón está sintetizado la esencia de la sabiduría, como les comentaba, porque no pide, como algún gobernante muy joven e inexperto, yo quiero tener el mejor de los palacios o el ejército más poderoso que aplaste a mis circunvecinos que son enemigos. No, sino pide sabiduría para saber distinguir entre el bien y el mal y saber juzgar a un pueblo que sí era muy numeroso, porque ya había paz en las fronteras de Israel, y habiendo paz y una buena economía había también en Israel en tiempos de Salomón, que fue que abrió rutas comerciales, trajo productos y personajes también hasta desde lejos, recuerda la reina del sur de Saba, etcétera. Entonces supo lo que necesitaba para ese momento y para esa misión de gobernar, y en eso consiste la sabiduría: saber vivir bajo la ley del Señor para llegar a la fuente única y total de la sabiduría, que es el mismo Yahvé Dios, el Dios de Israel, el Dios nuestro, el Dios de los cristianos. Ok, hablábamos también de algo que la sabiduría se convierte en un valor, por ejemplo, cuando habla de la amistad. Por ejemplo, en el libro del Eclesiástico menciona con toda claridad en el capítulo 6, versículos 14 y 15, el valor de un amigo. El amigo fiel no tiene precio, su valor es incalculable. El amigo fiel es un elixir de vida. Los que temen al Señor lo encontrarán. Habla de la amistad, de los buenos amigos, malos amigos, de la pobreza, de la riqueza, del gobernante y del obrero, del ama de casa. Ahí encontramos una gama de consejos, de iluminaciones para el vivir. Y en esto de la amistad, pues, por ejemplo, se dice ahora que, vamos a decir, quienes están más inmersos en los medios, que son fabulosos estos medios cuando se emplean para bien, pero cuando alguien se cierra en su mundo digital, pues es el ser más solitario, y estará conectado con personajes y seres humanos de todo el mundo, Patagonia, por allá del último rincón, pero está aislado de su hermano vecino que tiene ahí a centímetros de su propia familia, y su propio ambiente. Entonces, por eso un amigo, como dice aquí, el que encuentra un amigo fiel encuentra un tesoro, en cuanto que no se encuentra a cada paso, en cuanto que hay que ir labrando esa amistad. Y aquí en los sapienciales tenemos
muchos pasos para esa comunicación, las buenas palabras, dice también mucho ahí, dominio de la lengua, el trabajo del artesano, como el trabajo del industrial, como el del ama de casa, de tal manera que en los sapienciales es una mina. Yo diría que es un tesoro que tenemos ahí casi escondido, olvidado. Y pues la amistad, ahora que va a ser ya Día de la Amistad, pues ahí Proverbios, y verán que tendremos mucho de qué inspirarnos y en dónde avanzar en esta relación con el otro que tanto nos hace falta y que tanto nos reconforta en momentos de prueba y de dolor. Aunque es del Nuevo Testamento, viene en el Evangelio de Mateo lo contrario, ¿no? El que es necio, el que es imprudente, el que no valora las cosas santas. Viene un texto del Evangelio de Mateo, capítulo 7, de los versículos 6 prácticamente. No den a los perros lo que es santo, ni echen sus perlas delante de los puercos, no sé que las pisoteen sus patas y después, volviéndose así, los dé espadas. Ahí quiere decir, bueno, retomando esta raíz sapiencial, la necedad es también falta de prudencia, falta como de sentido común, diríamos, para que la predicación del Evangelio requiere una cierta preparación, requiere un marco, se da a personas, se da a seres humanos, no a seres que no comprenden lo que es, no pueden distinguir lo que es bueno de lo que no es, lo valioso de lo que no. Entonces el necio pues desperdicia lo que es lo más precioso, ¿verdad? Es como echar un billete ahí un billete de $100 ahí al basurero o a la mascotita que tanto quieres, ¿verdad? Pues la mascota no va a saber ni qué trae, lleva o se rompe, ¿verdad? Así que no sé, tiene que ver también con un tema que hoy es bien difícil de abordar, pero la apariencia. O sea, vivimos, o parte del libro también del Cogelet habla de la vanidad y todo. Este mismo texto de Mateo como que también encierra esta parte de decir, es que cuidado con lo superficial. O sea, no valoramos lo esencial, no cuidamos lo íntegro, lo prudente, lo santo, y cometemos muchos errores por la apariencia, ¿no? A veces vemos algo, pero aparenta ser y encontramos otra realidad. Ya un destello de la sabiduría lo tenemos allá en el libro de Samuel primero, capítulo 16, verso 7. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 7, dice: el hombre mira las apariencias, mas Yahvé Dios examina el corazón. Ciertamente hoy vivimos, como tú bien lo compartes, de apariencias, de impresiones. Mira qué personalidad tiene tal joven, mira, esa joven es atractiva de arriba abajo, diríamos, y nos llevamos esa impresión como si fuera casi una musa, es decir, una sabia, una inspiración, casi una criatura angélica. Y pues no, se trata de que en la sabiduría precisamente habla también de discernimiento, de reflexión. No te precipites a emitir juicios sobre situaciones, personas y cosas. Sopesa todas las circunstancias, espera, no hables, detente. Del mucho hablar y del callar habla también la sabiduría, entonces el dominio de la lengua. Y bueno, así que nos da para temas actuales los libros sapienciales. Vanidad de vanidades, todo vanidad. ¿Qué quiere decir? Pues que uno se queda como en el envoltorio de las cosas, en la cáscara, diríamos, y no se come la fruta, la esencia, la médula. Entonces, esta es toda una invitación provocativa, es decir, que incita, que anima a abrir las páginas lentamente, sabiendo que aquí no va a estar toda la revelación divina. Es un eslabón que viene desde patriarcas, profetas, salmos, y este sería como el último bloque del Antiguo Testamento. Los otros escritos, incluso así se les llama, Ketubim, que no tienen el mismo peso que la ley, la Torá, ya con Moisés, y de los profetas, los salmos, que son profetas,
que son lo más exquisito del israelita en el culto, los cantos, etc. Entonces, pero es parte de un camino donde Dios se va revelando y ya en la práctica, como que en el caminar diario, ya ve Dios va iluminando, va inspirando. Hay un libro interesante, el de Job, marca un tema que yo creo que también sucede hoy en la actualidad mucho, sobre el bien y el mal. Pareciera que, y viene esta parte como injusta de la vida, parece que la persona que trabaja, que es justa, que ora, la persona que es buena, le va mal, y al que actúa mal, el que no cumple los mandamientos, el que vive en pecado, a veces el que vive deshonradamente, el que vive en la injusticia, ora en el mal, parece que es al que le va bien en la vida. Y yo no sé ahí cómo explicar, cómo comprender esto, porque el libro de Job lo marca en una línea de ese Job justo, pero en la vida cotidiana encontramos a muchos Job, encontramos muchas injusticias y decimos, bueno, ¿por qué Dios aquí no actúa si yo estoy actuando bien y resulta que consigo un mal? Y a veces al malo le va bien. No sé si pudiera abundar, porque estos libros sapienciales también encierran estas verdades. Claro, nos dan luz para este camino. Hoy, por ejemplo, ¿a quién se dice que es feliz, dichoso, exitoso? Pues aquel que aumenta sus fortunas, aquel que es admirado por todos, los reflectores están sobre él, sobre su familia, su empresa, su nación, etc. Pero todo es apariencia, vanidad de vanidades, lo dijo el Coelet. Y creen que, pues se cree que esto es lo máximo para el ser humano. En cambio, el justo, el obrero que trabaja y lucha apenas por lo necesario, está con la angustia del mañana, pero que se pone en manos del Señor, que confía en el Señor, no confía en sus riquezas ni en sus capacidades. Aquí se cumple aquella parábola de Lucas, el rico necio, que dijo, ya tengo bienes para muchos años, descansa, come, bebe, date a la buena vida, ¿ya qué te puede preocupar? Y que oyó una voz, insensato, precisamente necio, esta misma noche vas a entregar cuentas y ¿qué va a hacer de toda tu riqueza? Exactamente esta mentalidad de hoy quiere el éxito inmediato y que gozar el momento y ya, no piensa en una trascendencia más allá de. En cambio, el justo, el que parece que es hasta injusto con él la vida, pero él vive feliz, él vive contento haciendo el bien, en medio de limitantes, en medio de carencias quizá materiales, pero se goza en cumplir la ley del Señor, y ese gozo, esa felicidad, no la tiene el que abunda, el que tiene poderes y el que puede darse al derroche, a la buena vida según el mundo. Esta es una encarnación del pobre de Yahvé que, siendo escaso en medios, goza y vive, y no es alguien que se autocastigue, automartirice, no, sino que es una opción que le brota del corazón y que comparte de lo que él tiene y con ello se realiza, y vendrá el fruto ya en la otra vida, como esta ya página. Parte escatológica, pues, sí, sí, claro. De los tiempos. O sea, a final de cuentas, si hay una recompensa divina. Sin duda ninguna, porque no tendría sentido el regirse, diríamos, por una ley de justicia, de verdad, de orden, cuando parece que el que es injusto, el desordenado, el que no respeta leyes, ni personas, ni cosas, es el héroe, el grande, el modelo a seguir. No, es en cambio aquel que va caminando por la ruta de la disciplina y sus deberes y su simplicidad y su corazón lleno de confianza en el Señor. Ese tendrá abundante recompensa. Al final, una conciencia en paz, una conciencia tranquila. Exacto, porque el que está inmerso en el mundo de los negocios, pues ni duerme porque dice, voy a perder aquí, no, pero yo tengo que hacer esto otro para ganar así, no, pero que la competencia está muy difícil, pues no se goza, no se vive realmente. En cambio el otro sale pecho sano a media calle, es decir, camina, va, viene,
El otro me estarán buscando, mira, me vieron de tal o cual manera. ¿Por qué? Pues porque tiene mucho y porque siente que en cualquier momento puede perder no solo las cosas, sino la misma vida. Y eso pues no se tiene, eso no es la verdadera sabiduría propiamente que nos proponen los libros sapienciales. Para hacer una lectura cristológica, si estamos hablando otra vez del Antiguo Testamento como una preparación a Cristo, ¿dónde podemos encontrar en estos textos sapienciales este rostro de Cristo, esta figura de Cristo? Sí, ahí en 1 Corintios capítulo 1, versos 22 al 25, Pablo dice: mientras los griegos piden sabiduría, los judíos piden milagros, y yo les presento un Cristo crucificado, muerto y resucitado y salvador, y que es necedad para los griegos y locura para los judíos, pero el Cristo es la sabiduría de Dios. Yo creo que esta frase puede iluminar hacia todos los sapienciales y hacia todos los libros de la Escritura, en cuanto que finalmente Cristo es el actuar de Cristo, la vida de Cristo, las palabras de Cristo nos harán llegar a una profundidad en cada frase de los sapienciales. Por ejemplo, yo tengo aquí Job, que tanto padece el justo, ¿no? Padece la injusticia. El llanto enrojece mi rostro, una sombra mortal recubre mis ojos. Estoy en Job capítulo 17, versos 16. Aunque en mis manos no había violencia y era sincera mi oración, no cubras tierra mi sangre, que nada pare mis gritos, etc. Aquí parece alguien que está como desesperanzado, pero este grito es el grito de Jesús en la cruz, que no es un grito de abandono, sino es una exclamación del dolor humano, de todo el dolor humano, la injusticia que hay, pero que clama ante quien lo puede salvar. Ese Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La respuesta está al tercer día, cuando es resucitado. Entonces, en cuanto que Cristo es sabiduría divina, por sus palabras, por sus obras, o como modelo que afronte el dolor injusto, que sea condenado el inocente y que se le dé libertad al culpable como Barrabás y Jesús. Es más injusticia que la que sufrió Job y otros más personajes del Antiguo Testamento. Entonces ahí directamente el católico nos reunimos, él solo, a la luz del Espíritu puede ser, pero cuando estamos 3, 4 más leyendo la palabra de Dios, lo hacemos desde la fe que tenemos en Cristo, en esta iglesia de pobres y sencillos, en esta comunidad que afronta tal problema de violencia, de desalojo, de humillación, pero a la luz de Cristo entonces tiene sentido esta cruz, este sufrimiento, porque vendrá finalmente la luz, la Pascua. Incluso yo alcanzo a percibir que nuestro pueblo de Dios tiene una sensibilidad muy grande, y también el pueblo de Israel, sobre todo los creyentes en Jesús, que ven en Jesús sabiduría, ven en las bienaventuranzas, los discursos con los que de alguna manera, con sus contrarios, con los fariseos, con los ancianos, en muchos momentos del Evangelio dice, la gente quedó sorprendida de sus palabras, sorprendidos de su sabiduría, una sabiduría que viene de Dios. O sea, hay una concepción de Jesús sabio, un Jesús que tiene autoridad divina y que ilustra al pueblo de Dios. A lo largo de los evangelios, me pongo a pensar en las bienaventuranzas, me pongo a pensar en muchas parábolas donde Jesús habla de manera sencilla y que al mismo tiempo está siendo una figura proverbial o una figura de la sabiduría hecha carne. Encarna al sabio en el Nuevo Testamento. Sí. ¿Qué doctrina nueva es esta? Dice ahí en Marcos, en la expulsión del endemoniado, en Marcos 1, 21, 27, ¿verdad? ¿Qué doctrina nueva expuesta con autoridad? ¿Qué palabra tienes? Es palabra de poder y que expulsa a los demonios y ellos le obedecen. Ahí está el poder. Entonces no se tiene que referir
mi maestro Gamaliel o el sabio Shammai o algún otro judío famoso, sino él por sí mismo, porque pues él es el sabio por excelencia y lo hace llegando al corazón de la gente. Sí, dice el texto, perdón, todos quedaron pasmados de tal manera que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Una doctrina nueva, expuesta con autoridad, manda hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y ahí en Marcos capítulo 6, también en la sinagoga, visite la sinagoga, versos los primeros, le dicen, bueno, aquí, ¿de dónde te viene esa sabiduría? Sí, claro. ¿Qué no están aquí sus hermanos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No son estas sus hermanas? ¿De dónde pues le han venido estos poderes? ¿De dónde le viene este poder divino? Sí, de tal manera que es Jesús sabiduría de Dios. Y este Jesús que cautiva, que a las multitudes enseña en la misma cátedra de los escribas y fariseos en el templo, y las multitudes lo aclaman y no lo pueden apresar ahí por temor a la multitud, o sea, porque hablaba con autoridad y con verdad, algo que ahora le falta mucho a nuestras palabras. Las palabras de hoy son palabras vacías, palabras muchas veces huecas, palabras y más palabras y no hay contenido. Diarrea de palabras, estreñimiento de ideas. Bueno, ahí está un refrán de los sofistas, parte de la filosofía. Sí, exacto. Pero es el Jesús, el que es al que nosotros seguimos y es el que hay que tener en mente al ir leyendo páginas y refranes de estos libros sapienciales. Maestro, casi para concluir, ¿cómo me acerco? ¿Qué líneas, qué pasos debo de seguir si me encuentro con un texto de Job, con un texto de Proverbios? ¿Qué debo de tener en cuenta para leerlo bien? En primer lugar, saber que esta corriente sapiencial aquí plasmada en Job, Eclesiástico, Eclesiastés, etc., no está aislada de la producción literaria, diríamos, de las naciones de aquel tiempo, sumerios, asirios, babilonios, egipcios, de tal manera que saber que también hay destellos. De hecho, el libro de los Proverbios trae a cuento la sabiduría de Lemuel, de Etán, casi todos los pueblos mediterráneos, ¿no? Exactamente, y circunvecinos de Israel. Saber que esta sabiduría quizá se puede encontrar frases al pie de la letra, diríamos, en otras literaturas, y no nos debemos de espantar, porque es parte del ser humano que es inspirado por su Dios. Pero aquí, al hablar del Dios, en Egipto pues se tenía en mente casi el faraón, que era como el Dios. En cambio, el israelita, cuando habla de un Dios, el Dios de Abraham, el Dios de la alianza, el Dios que me liberó. Entonces hay que leerlos, diríamos así, pensando en la figura, en el Dios de Israel, y nosotros en el Dios de Jesucristo, que es Padre. Entonces, siempre no perder la referencia a la fe que tenemos, porque de otro modo casi estaríamos leyendo estas páginas como se leerían, por ejemplo, unas páginas de la sabiduría de Ajicar, por ejemplo, allá entre los ninivitas. Entonces no hay que espantarnos, pero aquí está hablando de que el necio es esto y que la doña necedad es una chismosa. Sí, y pues, ¿esto qué me va a decir a mí? Es que está representando el mal. En cambio, cuando te habla de la sabiduría divina, es su inspiración. Era una niña grácil, hermosa, que inspiraba, que guiaba, que se sentía su perfume, su aroma. Te está presentando una imagen de una sabiduría que es la belleza, lo mejor, lo más atractivo, lo que más te puede llenar el hueco de tus grietas interiores de mentira, de tantas injusticias que se sufren. Aquí vamos a encontrar precisamente ese aire fresco que nos va a reconstituir en personas primero humanas y luego cristianas y luego pues de iglesia, porque somos finalmente iglesia de Cristo, iglesia de este pueblo que va caminando. Estamos llamados, creo yo, que a la santidad, lógicamente, pero
también a lo largo de nuestra vida construir sabiduría, ¿no? De aprender de nuestras caídas, aprender de que somos humanos, aprender que en esta historia humana también está la historia de la salvación y que nos vamos a equivocar, que vamos a caer, que no somos perfectos, pero que está ahí Dios para levantarnos y que está la vida, los amigos, la familia, que también hablan de Dios y hablan muchas veces para hacernos crecer como personas en las buenas y en las malas. Es lo que Jesús pedía: disciernan lo que conviene hacer en este tiempo, ¿no? Ustedes interpretan bien el aspecto del cielo, la tierra, y se cubren si va a llover, porque dicen sí, o el calor. Dice, pero no distinguen lo que conviene hacer ante el reino de Dios que llega ya con Jesús. Esa es la actitud sapiencial. En esto consiste la sabiduría cristiana propiamente, en aceptar ese mensaje de Jesús a través de los caminos difíciles a veces, a través de los dolores que se van afrontando día con día, pero siempre con esperanza. Estas páginas no retratan a un ser humano como que va al fracaso, no están cerradas a la esperanza precisamente, sino son páginas que hablan de una nueva vida, una nueva luz, un nuevo modo de ver la vida, unos nuevos criterios, una nueva perspectiva que no se tiene si ignoramos este proceso del ser humano que se va haciendo, que va creciendo y que no es un ser perfecto ni mucho menos, sino que es un ser que va caminando, madurando y con estos dones que el Señor le ha puesto en sus manos. Yo quiero hablar de un peligro el día de hoy para muchos creyentes que mezclan creencias. Hoy muchos, en lugar de buscar la Biblia, andan buscando otro tipo de lecturas, en el tarot, que en las cartas, que en las meditaciones. Empezamos como a mezclar incluso las voces, ¿no? Escucho hoy al Papa, pero mañana escucho a un rabino, y hoy escucho a alguien que es un coach de psicología, y al día siguiente escucho un maestro budista, un monje budista. Entonces empiezo como a crear sabiduría y empiezo a agarrar de donde sea. Y empezamos a hacer como una mezcolanza y a veces terminamos por no confiar en Dios o creer en Dios. Y yo creo que ahorita corremos un peligro muy fuerte porque no hay quien nos oriente. A veces no conocemos el valor de la palabra de Dios y corremos este peligro de ir a buscar solamente personas autorizadas, entre comillas, para hablar, pero que muchas veces no hay contenido comparado con la palabra de Dios. Y nos hace falta a todos, sacerdotes, religiosos, laicos, acercarnos más a estos libros y a la palabra de Dios el día de hoy, que es tan rica y tan sabia, ¿no? Ese ir a buscar aquí y allá y por el mañana y quién me da una novedad y quién me da otra, pues es signo de que no tenemos un vacío, de que no tenemos ninguna guía, no tenemos ningún camino a seguir, ninguna orientación, y en la palabra de Dios tenemos todo ello, ante todo en Cristo y su mensaje, no como receta para el camino y que párate aquí, detente allá y vístete de esta manera así impecable, digo, por decir una cuestión así minuciosa, no, sino que en cuanto que te inspira la palabra de Jesús, en el Evangelio, en cualquiera de los libros sagrados, siempre da criterios, da pautas, pistas, provoca y orienta. Entonces no tenemos que andar tocando puertas para allá y para acá porque buscando novedades, sino ya hay una verdad, diríamos, hay un amor, hay una experiencia de un Dios que ha acompañado al hombre a través de crisis peores de la que estamos viviendo. Recuerda Israel cuando vio que en su mismo templo le pusieron una estatua del Júpiter, pero pues hombre, aquí esto ya es para caer infartado, diríamos, porque era lo más sagrado para ellos el templo, y con un ídolo allí era prácticamente la muerte. Y así más que profanaciones, momentos extremos en los que parece que lo que siempre nos ha guiado como al pueblo de Israel, su fe en el Dios de los padres, a nosotros como
continuación de ese verdadero Israel, diríamos, el Jesucristo sigue siendo el único camino, verdad y vida. Sí, hay sabiduría, sí, en muchos aspectos, no lo negamos, ¿no? Pero que no nos olvidemos de la base, de lo firme que es la palabra de Dios. Pues muy bien, nos da mucho gusto haber estado con ustedes y seguimos con estas jornadas de diálogo, de reflexión. Déjenos ahí su comentario y por ahí podremos referirnos también a ello, y estamos en búsqueda también. Nosotros no tenemos la llave del saber ni damos la última palabra en cuestión de la Biblia, que es un universo, un amor, un mundo, una sabiduría pues eterna y perenne, permanente. Pues gracias por acompañarnos. Estamos en estos programas especiales y ojalá que nos ayuden a seguir creciendo en nuestra fe, en el amor a la palabra del Señor, y seguimos acompañándonos, y gracias a todos y que Dios les bendiga. Domingo de la Palabra, Seminario Diocesano de Morelia.